Bienvenidos, mis queridos socios de aprendizaje, a Desafiándote, el programa que transmitimos cada día jueves y viernes de la semana a la 1 de la tarde, hora de Nueva York, y que invitamos personas especiales que contribuyen al aprendizaje de la humanidad. Ya saben, recuerden registrarse en nuestro canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín. Ahí están los programas anteriores, estará este programa y espero que futuros. El día de hoy me siento muy contento porque no necesito interpretación simultánea para esta conversación porque mi invitada de hoy, María Ángela Valecillos, pertenece a mi gentilicio de Maracaibo, o sea, es lo que llamamos nosotros una maracucha. Bienvenida, María Ángela. Gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación, Coté. De verdad que me encanta estar aquí, me contenta muchísimo. Mira, cuéntanos un poquito sobre ti. A ver, háblanos sobre tu historia, de dónde vienes, quiénes son tus padres, en qué dedica el tiempo libre, como dice la canción. Bueno, te cuento, soy hija de María Margarita, más conocida popularmente como Marucha, hija de Luis Alberto o el cyberabuelo, como lo llamamos en sus últimos años. Mi papá es Gocho, de San Lázaro, de por allá, y mi mamá Maracucha, y dicen por ahí que hay un francés por allá atrás que no sé de dónde viene. Tengo una hermana que se llama Ángela. Mira, déjame aclararle a la audiencia que no es venezolana, que Gocho es vamos a decir, el mote que le ponemos a las personas que provienen de la región andina de Venezuela, donde hay tres estados, Táchira, Mérida y Trujillo. En el caso de la población que acaba de mencionar María Ángela, pues es una población que queda en los Andes venezolanos. Por eso ella dice que soy gocha, porque así no, de verdad que era un vocablo que no era un vocablo feliz, era un vocablo con el cual se le hablaba a los cochinos. Así es la cosa, bueno, me voy enterando. Entonces le pusieron gochos a los gochos, una cosa terrible. Igual que los maracuchos no existe, el gentilicio correcto es maravino o maracaibero, pero a nosotros maravino, maracaibero. Y era para insultarnos, pero la verdad es que somos tan desvergonzados que ni siquiera nos ofendemos porque nos llaman maracuchos. No, para nada. De hecho, así nos hacemos conocer en todas partes del mundo, como maracuchos. Es muy raro que utilicemos el maravino o maracaibero. Muy bien, entonces decía que tu familia venía de la región andina y ¿de dónde más? Decía que de Maracaibo. Europa. No, mi mamá nos ha hecho un cuento que mi abuela o mi bisabuelo, mejor dicho, es francés, pero la verdad es que nunca los conocí, no conocía a mis abuelos de ninguna área, ni papá ni mamá. Ninguno de los dos, ni padre ni madre. No, conocí a la tía abuela, que era de parte de mi mamá, que era la abuela o la matriarca de esa familia, pues, pero del otro lado no conocía a ninguno de los viejitos. Déjame preguntar una pregunta indiscreta. ¿Será que tú eras lo que llaman hijo de viejo? Sí, claro, yo soy hija de viejo. Porque algunas personas señalaban que una persona que no tenía abuelos probablemente era que su padre y su madre eran ya grandecitos cuando lo tuvieron. Sí, soy hija de viejo, así como que... y de una familia bastante corta por ambos lados, bastante corta. Sí, por cierto que hoy por hoy en el mundo están cambiando mucho las cosas. Por ejemplo, África está creciendo a una rata de población que asusta, mientras que Europa, como sabes, tiene tasas de crecimiento negativo. También Japón. Y es muy interesante ver que, por ejemplo, en el África subsahariana, las mujeres sin educación están teniendo aproximadamente 9 hijos por madre. Y las que estudian están teniendo 5, mientras que en Europa las que estudian o no tienen hijos o tienen máximo 2
y también pasa aquí en los Estados Unidos. En este caso, tú tenías una familia corta en una época en donde eso no era No era común. común. Era Y de común hecho tener familias cortas. yo también soy mamá, que cuando a mí me dijeron que yo era una primagesta o primogestañosa, a mí me dio un ataque cuando me dijeron eso. Suena horrible. Suena horrible, pero es verdad. O sea, mi única hija la tuve yo a los 42 años. Ah, o sea, lo que yo llamo, la que yo llamo la alienígena. La alienígena, eso. Después explicamos al público por qué le digo así. Por cierto que cumple años mañana, así que aprovechamos para dejar grabado aquí un mensaje de felicitaciones para tu hija. Gracias, sí, gracias. Muy bien, entonces, naciste y te criaste en la ciudad de Maracaibo. Sí, Maracaibo. Te dio china, lechina, rubiola, sarampión, Lechina, tosferina. rubiola, todo eso, paperas, todo eso, me bañé en la lluvia, me monté en los techos, comía mango debajo de las matas, todo eso te lo viví, comí cepillado con leche condensada de carritos rojos y blancos. De hielo de agua sacada de un pozo Sí. y cepillado con un cepillo que estaba usado y Y con pastelitos, un burrito jalando el carrito. el rapahielo y con pastelitos de Mira baño. la cara Eso. de Rafa pensando en la barbaridad de la cantidad de bacterias que estábamos consumiendo. O sea, mi sistema inmunológico súper fuerte, de verdad que así nos criamos, Muy todos los bien. muchachos de la cuadra. ¿Y qué le heredaste a tu madre? Mira, mi mamá, yo creo que de ella heredé pues su sed de aprendizaje. Mi mamá era licenciada de educación, profesora de la universidad, de la primera promoción de normalistas. Eso para mí es como que algo muy, muy marcado, porque ella no los decía, yo soy de la primera promoción de los maestros de la normal. Y bueno, Déjame aclararle al público, porque a lo mejor quedan un poquito perdidos con eso de la maestra normalista. Bueno, mi esposa también es maestra normalista, se graduó en 6 años de maestra normalista. Las personas que iban a dar clases luego en las escuelas estudiaban esta carrera, que era una carrera de 6 años, extremadamente exigente. En el último año veían 16 materias. Era realmente muy exigente, y después hacían unas prácticas que eran evaluadas de una forma bastante rigurosa. Así que por eso es que ella dice que se graduó de maestra normalista. No es que era una carrera normal de educación, no, sino no. que era una figura especial que tenían las personas que estudiaban para ser maestras de aula, maestras de escuela primaria. Muy bien. Bueno, y yo creo que ella heredé eso, esas ganas de estudiar, la parte de la vocación en la educación. Era diseñadora instruccional, fue una de las innovadoras en la Universidad del Zulia en el diseño instruccional, y de verdad yo creo que lo absorbí de ella y me fascinaba ese mundo. Mami siempre fue una persona risueña, amorosa, amable, con una actitud muy positiva ante la vida. Mi papá, por otro lado, es un hombre que fue muy trabajador, y de las cosas que más admiro de él es su ingenio, su sentido de humor muy complejo, muy elaborado. Fue una persona que no tuvo estudios universitarios, por el contrario, él se graduó de bachiller cuando ya yo había nacido, y eso lo veía yo en él como una disciplina. Yo lo considero un autodidacta. ¿Ya? Una persona que leía mucho, le encantaba leer, y fíjate, él falleció ya cuando tenía 94 años, y tenía Facebook, tenía Twitter, hacía compras por Amazon, hacía Photoshop, es decir, era un investigador nato de la tecnología, amaba eso. Y sabes un dato muy curioso de mi papá que descubrí ya cuando yo era una vieja, que mi papá formó parte de la primera compañía de teatro del Teatro Baral, ¿ya? Y eso no lo sabía, lo descubrí así como con una conversación que tuve con él por casualidad, y eso me entusiasmó mucho, porque ya yo en el colegio hacía teatro y él no me lo había dicho, ¿ya? Entonces, para mí fue algo muy rico. Lamentablemente, aunque intenté buscar registros fotográficos, históricos de él, pues no lo tuve, no lo logré. O sea que la costumbre de no decir sus virtudes la heredaste también.
Ay, Dios mío, como que sí. Mami tenía un libro de diseño instruccional que nunca publicó y lamento decirte que mucha gente plagió. Y mi papá pues no hablaba de sus talentos, pero los tenía muchísimo. Bueno, en cierta forma lo publicó porque los plagiadores lo que hicieron fue llevarse el elemento para difundir su pensamiento. Lo que pasa ahí es la injusticia de no reconocer la autoría, ¿no? Mira, mi papá tenía un sentido del humor tan bárbaro que él con su camarita normal y con un VHS grababa comiquitas y luego le montaba las voces. Entonces yo llegaba al colegio y él me decía, ven a ver, y me ponía el VHS y yo me estornillaba de la risa escuchando las voces montadas en las pistas de las comiquitas. O llegaba y yo encontraba a mi perra que era completamente blanca, con 2 cejas aquí hechas en marcador y él las grababa hablando. Entonces, él fue un TikToker o un YouTuber te estoy hablando de los 80, de los años 80. Yo creo Bueno, que habría que aclararle a los millennials que están conectados y a los centennials que un VHS es es un formato de videocassette, porque algunos no saben lo que es eso, nunca lo han visto. no, no, pero él era apasionado con la tecnología, de verdad que sí. Muy bien. ¿Cómo fue que fuiste a dar a la carrera universitaria que tomaste? Que si le digo al público no lo van a creer, porque aquellos que no te conozcan, que te conocen, e incluso muchos no saben que tú estudiaste esa carrera. Háblales un poco de tu No, carrera universitaria y qué fue lo que estudiaste. mira, tú sabes que yo no quería estudiar odontología, tú lo sabes, soy odontólogo de profesión, soy cirujano bucal de profesión, pero realmente cuando a mí me vino la oportunidad de hacer la inscripción en la universidad, yo tenía un librito que regalaba la OPSU, ¿te acuerdas? La Porque no OPSU había era la internet Oficina de ni nada Planificación de eso. del Sector Universitario de Venezuela. Y yo me estudié todas las carreras universitarias, las opciones de carrera, y yo siempre caí en psicología. Psicología. Yo, mami, yo quiero estudiar psicología, yo quiero estudiar psicología. Mi mamá siempre fue como muy abierta, ya, haz lo que tú creas que es bueno para ti. Igual mi papá, pero yo tenía 2 primas que eran educadoras, y ella me decía, ¿para qué vas a estudiar psicología si te vas a quedar como maestra de escuela? Y yo decía, pero qué tan malo es eso, sí, no puede ser tan malo. Total, yo en ese momento estaba pasando por situaciones con mi cavidad bucal bien importantes y tuve mucho contacto con odontólogos y con cirujanos y yo decía, cónchale, este mundo no es malo. Y a mí me gustaba mucho el olor del eugenol, me gustaba mucho el ruido de la turbina y me parecía que el O sea, ambiente era agradable. todo lo que nosotros detestamos, tú le A gustaba. mí me encantaba. Yo decía, y además esto como que da bastantes reales, decía yo, ¿no? Yo me voy a poner a estudiar odontología. Entré a la facultad de Déjame odontología, aclararle al público, dar bastantes reales es producir mucho dinero, por si acaso no vayan a pensar sí, que es claro, otra cosa. yo veía todo, ¿no? Esto me gusta a mí. Y entré a la facultad, fui una muy buena estudiante, me encantó la carrera, me desarrollé dentro de la carrera. Luego vino la oportunidad de que yo entrara a la facultad como becario académico. A los 2 años hice mi posgrado en cirugía bucal porque entré por esa área, porque también trabajé como asistente odontológico de un cirujano. Entonces, claro, ya ese era el mundo que yo me había construido. Este, y bueno, hice mi posgrado, estuve mucho tiempo a nivel hospitalario, haciendo vida clínica a nivel de hospitales, hasta que llegó un momento en que dije, no, esto ya no es lo mío, no quiero seguir viendo la odontología como desde la enfermedad, sino más bien desde la prevención y de la salud. Entonces, justamente cuando yo salgo embarazada, bueno, lo voy a decir, yo tuve un primer embarazo que perdí, estaba haciendo yo el posgrado de cirugía bucal y yo tenía que subirme no sé cuántos pisos en el hospital universitario. Sabemos cómo es la condición hospitalaria en Venezuela y en aquella época también lo era muy mala. Y tenía que ver pacientes en muchas condiciones importantes, oncológicas, traumáticas.
Y bueno, yo perdí mi bebé y yo se lo achaqué a todo ese estrés que yo estaba viviendo. Luego, cuando salgo nuevamente embarazada, yo dije, no, yo no voy a volver a ese ambiente clínico. Estuve trabajando en la facultad durante todo mi embarazo, pero yo le pedí a mi jefe que por favor me pusiera en un ambiente un poquito más light, a nivel de aula, a nivel administrativo y a nivel de triaje clínico, que es que recibimos a los pacientes y hacemos su historia clínica. Pero ahí me di cuenta que realmente eso es lo que yo disfrutaba. Ahí yo hice mi balance, porque elegí lo que realmente donde yo me sentía fluir, que era en la educación con mis estudiantes, con mis muchachos. Yo amo dar clases, amaba estar en esos ambientes de la facultad y en las clínicas, pero como docente. Y una de las cosas que más me encantaba a mí era poder hablar con los pacientes y sacarle una sonrisa. Fíjate que yo haciendo una historia clínica no me tardaba 10 minutos, yo me tardaba 1 hora porque yo le decía, echame el cuento y reíamos y hablábamos y nos reíamos y gozábamos y le daba consejos y ella me daba consejos a los pacientes. Entonces tenía una relación muy cercana con ellos. De hecho, así veo yo la odontología. Fíjate que hubo una época en que a mí me ofrecieron trabajo a nivel de los ministerios públicos, en servicios públicos, pero del ministerio. Y me decían, usted tiene que hacer 30 extracciones en una mañana. Y eso se trabaja así, vas anestesiando, 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 y cuando Sí, al primero ya le hizo efecto, exacto, entonces tú regresas y haces la extracción, y no da chance a hablar, a empatizar, a entender por qué el paciente llegó allí, cómo llegó allí, y cómo llegó a esa condición de salud. Y yo dije, esto no es para mí. A mí me gusta tomarme el tiempo de hablar, de entender al paciente y bueno, Y el poder paciente lograr lo que con ellos parecía era eso. un perrito asustado. Sí, esa parte emocional lamentablemente muchas veces no la aprenden a manejarlo. Mira, déjame preguntarte Clínico. una cosa aquí indiscreta, ¿no? Porque sé que tienes una relación muy hermosa con Rafael Rivero y tú has tomado los programas de constelaciones familiares de No, Rafael. yo le tengo miedo a esas constelaciones. Yo creo que Rafa debe estar gozando conmigo, debe estar anotando. No tienes idea, en serio, no tienes idea de Eso cuando debe estar... empezaste a contar el cuento de tu bebé, lo que él estaba pensando dentro de sí. Es increíble, increíble la No, no, cantidad no, no, de eso debe estar, pensamientos que le vinieron a la mente, debe estar haciendo... pero no me voy a meter en eso, porque entonces se va a convertir en una sesión de constelaciones familiares que no debe ser transmitida por vía Zoom. No, debe estar haciendo tomo 1, tomo 2, tomo 3. Yo... Muy bien. Cuéntame entonces, ¿dónde fue el salto fuera del mundo de las ciencias de la salud aplicadas a la curación y no a la prevención? Bueno, ese brinco rabioso, yo creo que siempre lo tuve, porque yo fui como muy disruptiva en la facultad. A mí cuando mi jefa, espero que no me esté escuchando por ahí, entraba a mis salones de clase, me miraba mal porque yo me estaba riendo con mis estudiantes. O yo hacía exámenes en grupo y yo me salía de todo lo que era tradicionalmente conocido dentro de la facultad. Pero ese salto vino porque un amigo mío me dijo, mira, están dando un curso de programación neurolingüística. También odontólogo él, por cierto, pero de otra escuela, de otra facultad. Y me dijo, ¿te quieres meter? Y yo, ay, eso de, ¿con qué se come eso? Entonces me dice, no, eso es programar el cerebro, la cosa y tal, no sé qué. Y me metí. Estuve 1 año y medio estudiando con la maestra Virinaba. Mira, eso no aparece aquí, ¿verdad? No, eso no aparece ahí, ¿no? Yo tengo que hablar con No, esa por si gente porque ahí acaso, porque faltan como unas estás hablando de competencias. cómo se come eso, yo dije, oye, esta tipa le está haciendo publicidad al libro de mis amigos. Ay, verdad, es verdad. Bueno, pero es que vale la pena hacérselo. Entonces, bueno, me metí en programación neurolingüística y eso fue como un boomerang. Me fue llevando una cosa así, una pelota así me fue Qué crees rodando. tú que le trajo a tu vida el conocimiento de la programación neurolingüística? Mira, ver realmente confirmar lo que yo pensaba con mis pacientes, con mis alumnos, que todo está aquí en la mente y que nuestro lenguaje pues, puede cambiar realidades. De verdad que tenemos la capacidad de programar nuestro pensamiento, incluso gestionar nuestras emociones
desde el lenguaje. Muy bien. ¿Y qué hiciste con lo que aprendiste? Mira, lo apliqué durante mis últimos años en la academia, dentro de la facultad. Lo apliqué con mis estudiantes y ahí yo me las tiraba de programador y las hacía visualizaciones. Practicábamos ellos no habían hecho nunca una técnica anestésica y yo les ponía a visualizar cómo se hacía la técnica anestésica y ellos movían las manos, cerraban los ojos. A mí me llamaban loca, pero después yo confirmaba que ellos cuando anestesiaban por primera vez, para ellos era mucho más fácil, porque ya lo habían hecho en su mente. Entonces, esos ejercicios que yo aprendí en esa formación, pues los aplicaba en la facultad, tanto para ellos como para los pacientes. Tú sabes que Anthony Robbins, que tú sabes que lo admiro profundamente porque es un extraordinario conferencista y facilitador. Él se hace todo el trabajo de odontológico sin anestesia, solamente con programación neurolingüística. Exacto. Y una vez que tuvo un accidente y se lesionó y estaba, digamos, con una fractura, si no me equivoco, de una de sus extremidades, y fue interesantísimo porque los bomberos estaban asombrados de ver cómo él manejó su dolor. O sea, entonces, claro, cuando a mí me tocó ir a conocerlo hace ya un poco de años atrás, imagínate que Adrián Antonio tiene, creo que 42 o 43, y él tenía 18 cuando fui con él y ya había ido antes. Entonces, quiere decir que tengo más de 30 años de conocerlo. Y la primera vez que fui, que hice la caminata sobre fuego, a mí me impresionó muchísimo. Caminamos varios metros sobre brasas ardientes. Y claro, cuando te lo cuentan, está bien, pero cuando lo vives, la cosa cambió. Y a mí me entusiasmó tanto la caminata que después de haberla hecho, me volví, me metí en la fila y la volví a hacer. Claro. Entonces, por eso me encanta, porque si los odontólogos y los médicos conocieran sobre programación neurolingüística, muchos de los problemas que causan en el trauma de sus pacientes por no manejar la parte emocional se resolverían bastante bien, ¿no? Sí, mira, hay una anécdota bien chévere que había un paciente que le estaban haciendo una técnica anestésica de la mandíbula y esa técnica es un poquito compleja para lograrla. Entonces el alumno ya lo había anestesiado tantas veces que pues llega un momento en que es tanta la anestesia que se embotan los tejidos y no hace efecto, por más anestesia que tú coloques. Entonces yo llegué y a mí se me ocurrió así de la nada y le dije al señor, mire, yo voy llegando de un congreso y tal vez se escucha un poquito feo, como que, pero ajá, déjame contarte. Voy llegando de un congreso donde aprendí una nueva técnica que se llama la técnica de Ikichaki. No sé, a mí me salió ese nombre. Y le digo al chico, yo no le dije nada al chico le dije, mira, la técnica se hace así y esta técnica es infalible, o sea, porque estamos yendo más abajo del nervio, una cosa así. Y el muchacho, el estudiante me dijo, sí, profe, en verdad sí. Ahorita sí le va a hacer efecto al paciente. Y efectivamente le hizo efecto. Y yo lo que estaba haciendo era exactamente lo mismo que exactamente lo mismo que venía haciendo el paciente. Allí confirmé, esto funciona. Claro, yo estaba grillúa haciendo todo, programación neurolingüística por todos lados. No, por favor, voy a tener que encender la máquina de interpretación simultánea porque aquí están hablando con vocabulario manacucho y hasta el propio Rafael está quedando fuera de la conversación por no comprender lo que es una persona que está grillúa. Emocionada, pues, por lo aprendido no, nuevamente. grillúa es que está... y estaba así como que echándome la no sé. Bueno, Ay, muy no bien. sé. Y luego, ¿qué pasó? Después empezaste a investigar más sobre asuntos fuera de la caja. Fuera de la caja, exacto. Yo sé que estudiaste otras especialidades, conozco tu pase por el psicodrama, pero quiero llegar al psicodrama habiendo pasado los dos etapas anteriores. Bueno, después empezó de moda el coaching, también soy coach. Estudié, me formé con María Mercedes, con M&M,
creo que la tienes mañana por allí. Así es. María Mercedes Gómez va a estar mañana en este mismo espacio y es una facilitadora extraordinaria que utiliza la metodología de aprendizaje acelerado. Allí yo me enamoré del aprendizaje acelerado y ella hablaba de ti. No, que Coten. Pero tú, ya creo que ya tú no estabas en Venezuela. Y entonces yo dije, algún día yo me voy a formar, algún día yo me voy a formar con él, yo lo voy a conocer. Incluso yo llamé por teléfono y creo que me atendió fue Melissa. Creo yo que era ella la que me atendió. Pero eso quedó así como que ya creo que tú no ibas a regresar a Venezuela. Y entonces, bueno, quedó así en el stand-by hasta que te encontré nuevamente, hace ya, creo, un par de años. Entonces te formaste en aprendizaje acelerado y ¿qué hiciste con lo que aprendiste? ¿Qué hice con lo que aprendí? Bueno, también formó parte, lo incorporé para allá, yo me lo llevé todo para la facultad. Pobre facultad en manos tuyas. Yo me lo llevé todo para la facultad, pero bueno, también fui explorando otras áreas y comencé a trabajar con un grupo de facilitadores y hacíamos eventos personales, pues preparábamos facilitaciones. ¿Te refieres a eventos abiertos al público? Abiertos al público, trabajé con organizaciones, con unos hoteles en particular, entonces ya íbamos incorporando otras herramientas. ¿Ya? Y yo ya la parte de que soy odontólogo no lo decía mucho, porque decía, mira, ¿esta qué hace aquí, odontólogo? ¿Cómo es esto? No, es que capaz y se asustan creyendo que vas a traer la turbina para sacarle. Una cosa así. Ajá, entonces, pero llega un momento en que se termina la facultad ¿o no? La facultad se terminó hace nada, hace poquito. ¿Por qué? Porque yo sigo trabajando con ellos, haciendo diseños instruccionales para propuestas de posgrado y todo ese cuento, y hasta este año pasado estuve trabajando directamente con los programas de posgrado. Muy bien. Pero a ese nivel. Pues. Ajá, pasa. Ya hablamos de aprendizaje acelerado. ¿Cuál fue la próxima etapa? Psicodrama. Ajá, cuéntanos un poco cómo llegaste al psicodrama. Es que iba todo como paralelo. Fue una época así como que yo todela. Psicodrama llego, a ver, con la gente de PNL, de pronto yo empiezo a investigar cosas y veo, se dicta curso de psicodrama. Y yo, ¿qué es eso? Y yo empiezo a investigar que el psicodrama, no, esto es lo mío, dije yo. Me fui. Fueron 3, 4 años de formación en plena crisis de Venezuela. Eso fue sangre, sudor, lágrimas para poder formarse uno allí. Pero amo el psicodrama profundamente, es una manera de ver la vida. Claro, pero la ventaja era que todavía no había llegado la pandemia, por lo tanto fue formación presencial. Sí, fue presencial, súper intensa. Porque es un desafío formarse en psicodrama de manera virtual, realmente es un desafío. Es desafiante, pero sí se puede. Sí claro, se puede. pero tienen que reconocer que tiene un nivel de complejidad bastante... creo que se pierde la mitad del sonido. Yo creo que sí, o sea, porque de verdad el psicodrama habla de los vínculos, de la proxemia, todo ese cuento que es cuerpo a cuerpo, piel a piel, ojo a ojo, ese es el encuentro. Bueno, ay, brincó Pablo para la risa también. Bueno, ya va. No te vas a ir de ahí, no te vas a ir del psicodrama, porque entonces había hablado de que estabas haciendo eventos abiertos al público en el cual utilizabas aprendizaje acelerado, pero ¿qué eran los temas que tratabas en esas experiencias? Yo metía ¿cómo se llama? PNL y coaching. Y entonces, como te cuento, yo estaba ya paralela haciendo también la parte de risoterapia y yoga de la risa. Okay. ¿Y dónde te formaste en risoterapia? Risoterapia con, ay, se me fue el nombre, Mirabal, sí, Mirabal, en Maracaibo, que fue a formarnos allá. Y luego veo la formación de risoterapia, de yoga de la risa con Francisco y con Reghetti, ¿ok? Hago un primer nivel con Francisco y un segundo nivel con Reghetti y me enamoró el yoga de la risa. Cuéntales un poco a la audiencia qué es eso de yoga de la risa y qué es eso de risoterapia. La risoterapia
hay personas que dicen que el yoga de la risa está dentro de la risoterapia. Yo lo separo. La risoterapia es una estrategia que a través del sentido del humor, la dramatización, los juegos, lo lúdico, tal, generamos ejercicios de risa con diferentes propósitos. ¿Okay? La famosa risa sin razón. No, en risoterapia sí tenemos risa con razón. Ah, también tiene risa con razón. Ahí sí hay una razón, nos reímos, hacemos un chiste, una dramatización. Es decir, el humor y la razón es la puerta o el activador. En el yoga de la risa, el que se eleva el sentido del humor es el resultado del ejercicio. ¿Ya? No sé si me estoy explicando muy bien. Bien, muy bien, muy bien. Y además el yoga de la risa tiene una procedencia distinta. Claro, fue creado en la India por un doctor que se llama Madan Kataria, y él lo que propone es practicar la risa de manera consciente, como un ejercicio, ¿ok? Que al principio puede ser una risa, vamos a decir, fingida, pero que al ratico se convierte en una risa auténtica, genuina, espontánea, y que tiene esa particularidad de ser contagiosa. Muy bien. Entonces, todo esto va formando parte de esa especie de olla de competencias de formación. Y entonces, ¿qué pasa con todo eso? Esa soy yo ahora. Esa soy yo ahora. Sí, pero Y me he eres dedicado... tú y ya no estás en la facultad de odontología. Entonces, No, hasta ¿qué ahora pasó no. Y contigo? lo que me he dedicado ahora realmente, bueno, lo sabes, estoy en un proceso migratorio. Este año ha sido como un stand-by para mí. Estoy integrando nuevamente y he tenido ya algunos acercamientos aquí, específicamente con yoga de la Dile risa. lo que es aquí al público, porque el público no Ah, sabe dónde es aquí. porque estoy en Tampa, en Estados Unidos, ¿ok? Entonces ya he tenido aquí algunos grupos presenciales y virtuales, pero me he quedado más con el yoga de la risa. Muy bien, ¿y por qué? Porque yo siento que ese es el escenario perfecto para integrar todo lo que soy yo y mi mensaje. Realmente es mi misión, contagiar al mundo de felicidad, de alegría, de contentura, como le digo yo. Sí, ahí ahorita vamos a hablar precisamente de eso de contagiarse. Pero fíjate qué interesante, porque creo que los tres que estamos aquí contigo, Rafa, María Ángel y yo, estuvimos el viernes contigo en un programa de formación de facilitadores profesionales y tú hiciste una experiencia de aprendizaje breve de psicodrama. Y los tres, por lo menos yo estoy seguro que es así, porque creo recordar el comentario por lo menos de Rafa, de su alto grado de satisfacción con la experiencia de aprendizaje que tú facilitaste. Estoy viendo la cara de María Ángel y la cabeza que le hace así. O sea que está de acuerdo con eso. Entonces, ¿y por qué no estás haciendo uso de esa preparación que obtuviste Sí, sí, durante 4 años, dijiste, de psicodrama? Si yo sí. me preparo en 4 años y no lo uso, de verdad que me da un ataque No, sí lo estoy usando. pitirre. Sí lo estoy usando. Tengo un grupo ahorita utilizando playback, una de las áreas del psicodrama. Sí lo estoy usando. Muy bien. O sea que tu vida profesional está floreciente. Está floreciente, más no está pública. Volvemos otra vez a la constelación que Rafa en este momento no le está y bueno, ya sé que esa es la pata coja que por ahí anda. Bueno, yo conozco la vaca loca, la pata coja no la conozco. La vaca loca, ¿cómo era? No es no es la vaca loca, es la vaca Lola. La vaca Lola La vaca Lola. tiene cabeza y tiene cola, ¿no? Pero ¿qué será la pata coja? No sé, no voy a decirlo porque inmediatamente mi mente contembrosa empieza a producir relaciones poco, vamos a decir, decentes. ¿Qué es eso de contagiarse? Contagiarse. Sí, porque tú hablas de la aventura de contagiarse. ¿Qué es eso de contagiar a la gente? Bueno, como te decía, la risa, así como los virus se contagian, las cosas buenas se contagian.
De hecho, a mí me cuestionaron ese nombre, Contentagiar, y me Te lo preguntaron. cuestionaron. Claro, y me preguntaron, pero ¿por qué tú asocias una cosa que es risa, que es cosa chévere, que es psicodrama? Y de hecho, psicodrama, Jacobo Levi Moreno habla de esto. Y de hecho, si tú ves se dice el epitafio de la tumba de psicodrama de Jacobo, dice, el hombre que le llevó la risa a la psiquiatría. O sea que eso no se... No están No, desvinculados. no Al tan contrario, están desvinculado, plenamente vinculados. vinculadísimo. Entonces, me decía, ¿por qué tú llamas Contentagiar si la gente lo va a asociar a enfermedad, a transmisión de enfermedades? Y le digo yo, no. Así como un virus se contagia, un estado de ánimo, una emoción también se contagia, porque tú ves familias completas con un mismo estado de ánimo, un salón de clase con un mismo estado de ánimo, y eso es por las neuronas espejo. Entonces, Contentagiar viene de eso, de contagiar contentura, porque esa palabra me encanta, estar contento. Yo no estoy hablando de felicidad, sino estoy hablando de contentura, ¿okay? Es una emoción. Me hiciste acordar de la canción aquella de estoy contento, yo no sé qué es Yo lo no que sé qué siento. siento. Esa canción me encanta. Entonces, cuando yo canto esa canción, normalmente la gente que la escucha se contagia de contentura. Claro, claro, es contentura. O sea que si lo que queremos es demostrar que contagiarse existe, solamente tenemos que ponernos a cantar la canción de estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. Sí. ¿Cuál es el peligro de contagiarse? Que no quieras dejar de hacerlo. Que no puedas parar. O sea que pase de ser una emoción a un estado de ánimo. No, no, yo creo que no existe un peligro realmente. Yo creo que todo es un beneficio. Contagiar te va a contagiar siempre de cosas buenas. Y es algo que es expansivo. ¿Ok? O sea que el estado de ánimo de la contentura es un estado de ánimo favorable. Claro, favorable ante las circunstancias. Es una actitud, es una forma de afrontar las situaciones, de resignificar situaciones, de vivir, de protagonizar y vivir tus escenas. Es un rol más. Normalmente las entrevistas hacen que el que produce la entrevista haga las preguntas. Ahora yo te entrego para que hagas la pregunta a nuestros invitados de hoy. ¿Qué pregunta le haría a Rafa y a María Ángel? Ay, Dios mío. Primero agradecerles porque están aquí acompañándome. Y bueno, yo no sé, me agarraste fuera de base. A ver, a Rafa primero será, Okay. Rafa, y voy a juntar las dos cosas. ¿Cómo sería un Rafa desde el rol contento? ¿Qué podría lograr el Rafa con ese rol contento? ¿Qué cosas podría lograr? Hola, gracias María Ángela. He disfrutado y me he reído mucho en este espacio. Me quedé pensando cuando lo hablaste y una de las cosas que para mí como historia, la alegría no ha estado muy cercana. En mi familia la alegría no era tan permitida. Entonces me costó mucho poder contactarla, fluir en ella. Y cuando te escuchaba, ella me decía, claro, desde ahí puedo resignificar, como lo decías, muchas cosas, puedo disfrutar, puedo crear. Hay un espacio que para mí ha sido maravilloso de mucha alegría y fue cuando viví 7 meses en Italia. Entonces, recordar siempre eso era sentirme pleno, disfrutar y, y poder también hacer que aparezcan mis talentos y sostenerlas desde el disfrute. Qué hermoso. Fíjate, Rafael, que yo tengo que confesar que una de las personas con las que yo me siento más feliz cuando interactúo es contigo. Oh, Definitivamente me haces bien, a mí me hace bien verte
Incluso no tengo que hablar contigo, con verte, por ejemplo, en tu red principal, que es Instagram, aunque también publicas por Facebook. Yo, por lo general, es muy raro que me quede sin sonreírme ante tus publicaciones. Y quiere decir que tú eres de los que contagia a través de sus mensajes. Pero es interesante porque es una especie de Dios ajano que tiene dos caras. Cuando te pones serio, entonces no me contento. Es interesante, ¿verdad? No me contenta. Porque además a ti se te reconoce rápidamente cuando no estás contento. Y también cuando no estás alegre, las dos cosas. ¿Qué diferencia, María Ángela, hay entre estar contento y estar alegre? Yo creo que son sinónimos. Para mí son sinónimos. La alegría, la contentura, son estados, son emociones y son temporales, vamos a estar claros. La contentura es una emoción igual que la alegría. Sin embargo, siento que la contentura es un poquito más larga. Como más, o sea, es como que el borde entre el estado de ánimo de felicidad y la alegría. Para mí, yo lo pongo allí. Fíjate que el antónimo de alegría es tristeza, pero el antónimo de contento no sé cuál es. No lo sé, por eso Voy a te tener digo que como pedirle a María Ángel que busque el sinónimo, el antónimo de contento para ver cuál que es el antónimo de google contento. descontento, será, no sé. Descontento debería ser, ¿verdad? Descontento. Y descontento es interesante porque descontento es un estado en el cual la alegría puede estar presente. Entonces, no estoy de acuerdo contigo con que estar contento y estar alegre es sinónimo. No, fíjate que después me corrijo, porque fíjate, el contento tiene que ver también con un estado de entusiasmo, de atreverse, de euforia, de como que darle la vuelta a las cosas. De hecho, yo estaba buscando, tú sabes que después que a mí me cuestionaron ese nombre, yo me puse a revisar, contagiar, y a ti que te encantan las raíces, no sé qué. Entonces, tienes que aclararle al público que me gustan las raíces etimológicas, porque a lo mejor piensan que yo ando coleccionando raíces por ahí. No, raíces etimológicas. Entonces, giar significa, yo no me acuerdo en qué idioma, darle un giro. Ay, más me encantó la cosa, porque entonces darle el giro a las situaciones, a las circunstancias, a través de la contentura. Entonces ahí es donde yo veo la real importancia de que con ese estado de ánimo, con esa actitud, yo puedo resignificar cosas, circunstancias que son en un momento dado adversas, pues verlas de otra forma. Y eso es lo que trae esta propuesta. Y fíjate que interesante, porque yo, por ejemplo, hoy estoy triste, estoy profundamente triste, pero estoy muy contento con esta conversación. Entonces, por eso no te puedo aceptar que son lo mismo, porque no lo creo. Igual que la felicidad, lo contrario el antónimo de felicidad es infelicidad. Infelicidad. Entonces, yo siempre traigo la memoria de mi padre, porque el día más feliz de mi vida es el día más triste de mi vida, el día de la muerte de mi padre. Pero fue el día más feliz porque tuve un padre extraordinario del cual me ensalcé por haberlo tenido como padre, ¿no? Entonces, hay que tener muy claras las distinciones en estas conversaciones que tienen que ver además con tocarle la vida a la gente, porque cuando tú haces lo que tú estás haciendo, tú le tocas la vida a la gente. Cuéntame historias de éxito que has tenido en este transcurrir. Mira, una de las cosas que más me ha gustado a mí trabajar ha sido con personas adultas mayores. ¿Qué llamas adultos mayores? A lo que denominan adultos mayores, o sea, personas de... Ay, no te quiero... Cuida lo que vas a decir, oíste, cuida lo que vas a decir. Bueno, gente de 80, 90 años, ¿ok? Te acordaste que estabas hablando con un septuagenario, ¿no? Exacto. Entonces, yo he tenido esas experiencias con los adultos mayores y para mí, yo creo que son uno de los momentos más felices, que yo no soy la que toco el alma de ellos tocan mi alma. Ellos me tocan a mí cuando los veo reír, cuando los veo moverse, cuando me dicen, qué bueno que estás aquí porque necesitaba un abrazo. Eso para mí... Mira, y has aprovechado que estás en una de las capitales de retiro de los Estados Unidos, Tampa.
no lo he aprovechado porque, bueno, estoy, como te digo, en mis procesos migratorios. Bueno, Y entonces, agarra y pero ponte ya las he pilas. Y yo investigado. esta misma semana anda a visitar un hogar de ancianos, que los hay a montones allí. A borbollones. Así Estaba es. viendo aquí Y unos... los hay de personas extremadamente adineradas hasta personas despauperadas, hay Sí, de todo. sí, lo que pasa es que aquí se ríen distinto a uno, entonces tengo que practicar la cosa. Es correcto, la risa es distinta, es correcto. Porque nosotros nos reímos con ja, 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 jo, 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 ellos se ríen con H, entonces es diferente la cosa. Suena Muy bien. diferente. Mira, María Ángel dice que está esperando la pregunta para ella. Ay, María Ángela, a ver, bueno, pero es que yo voy a aprovechar que ella es maracucha. María Ángel, y que además vive en otro país para que me dé esos No en tips. otro país, vive en Portugal, Bueno, en imagínate, Lisboa. ¿cómo hiciste tú para llevar esa contentura que nos caracteriza a los maracuchos para allá y que no te vieran así con cara así como de, porque a mí me ha costado un poquito, porque como que me miran así como medio rara. Bueno, boa tarde para todos. Sabes que el portugués, nosotros tuvimos la fortuna de recibir muchos portugueses en Venezuela. Y te acuerdas que en Radio Rochela había un sketch sobre portugués, Sí, ¿verdad? sí, es verdad. Entonces, el portugués tiene muy buen sentido del humor. Qué bueno. Y le gustan los chistes y las bromas. Entonces, entre ellos, pues siempre hay como que la picardía. Ellos se refieren a un término cuando la persona es, hay muchos comediantes muy buenos, hay personajes como decir José, hay personajes aquí que salen en la televisión, que tienen programas y todo, porque el portugués se da esa oportunidad. Y ellos a la persona que es así pícara, que es el que siempre echa bromas, el que siempre está con su contentura, contagiando a los demás, aquí le dicen, es un malandro. Ah, mírate. Sí, o sea, como que te roba tu alegría o te saca la risa, ¿ves? Como que ese es un pícaro, pero ellos para decirte, ahí está María Ángela, ella es una malandra. O sea, porque tú eres así, pues la que llegó para poner la contentura y la alegría. Les robas eso, porque generalmente aquí ellos sí tienen algo que yo no todavía lo compré en algunas ocasiones y en otras no. Ellos se autodenominan un país triste. Pero claro, por su historia, sí. Tú ves muchos títulos, muchas cosas de libros o de noticias y dice, somos un pueblo triste, o sea, somos un pueblo triste, somos un país triste. O un paraíso triste, también es muchos de los titulares que he oído desde que estoy aquí. Entonces, y la gente más bien es como seria, pero cuando se reúnen o ven programas de televisión, les gusta ver es comedia. Por eso te digo, aquí la comedia tiene éxito. La mayoría de las obras teatrales son obras de comedia. Y no he visto aquí lo del yoga de la risa, en verdad, pero sí se hacen bromas. Cuando tuve la cafetería, en las oportunidades los meses que estuvimos allí, un año, habían varios clientes que iban a reunirse mira, llegó el malandro Adrián, y viene un malandro Rafael, vamos a jugar con él. Un malandro. Porque son como que las personas que te sacan la risa, que te roban esa alegría que tú tienes guardada. Me imagino que por los años de dictadura se resguardaban muchísimo y por eso cuidaban mucho las expresiones públicas. Pero cuando se daban como el permiso o cuando se dan ese permiso, sí lo hacen. Entonces, no ha sido difícil porque además son, como dice Adrián, doble sentido, medio cochambroso. Ok, cochambroso, sí, porque... Entonces, les gusta eso y les gusta mucho las picardías por ejemplo, con cosas sexuales o cosas así. Entonces, es divertido, tú les tienes que prestar atención porque además hablan muy, muy, muy cerrado, no es como el portugués brasileño, que ellos abren mucho, tienen como mucha modulación, aquí son así, nos hablan mucho, pero entonces estar atento a lo que ellos dicen es bien interesante. Entonces, no ha sido así como que tú te sientas mal. Y hasta yo he hecho comparaciones, porque me ha gustado llegar a esta ciudad y aquí no hay gaita, pero hay fado. Y el fado le canta las cosas de la ciudad, a las calles y a los personajes. Entonces, claro, es otro género, pero tiene sus comparaciones. Bueno, puedo inferir que es un mecanismo, como lo llamo yo, el de ríe silencia. Ríe silencia. Que a través de la risa, pues podemos
afrontar situaciones. Mira, puedes sacar un libro que se llame así, inspirado como, ¿te acuerdas la película aquella, el libro, La Balandra Isabel llegó esta tarde? Ajá. Puedes Sí, sacar es una- un libro que se llama La Malandra María Ángel llegó esta tarde. O llegó sea, esta tarde. Voy a tomar nota, me gusta. Se me La vino también a la Malandra mente. María Ángel llegó esta tarde. Está muy bueno el título, por cierto, para sacar un libro con eso. Oye, ¿qué te depara el futuro? Ay, yo no sé, yo le digo que me sorprenda. Me encanta que me sorprenda. He aprendido a vivir con la incertidumbre. Que antes tenía la tendencia de pretender controlar cosas. He aprendido a vivir con la incertidumbre. Sin embargo, ¿qué me depara? Porque lo visualizo, porque lo veo aquí primero en mi mente. Me depara muchas cosas maravillosas. De verdad que me depara un mundo lleno de risas, de alegrías, de gente nueva, de una identidad más, como más consolidada. Eso me depara. Qué bueno, fue un gusto, un placer y un honor compartir contigo esta entrevista maravillosa. Te agradezco que hayas aceptado venir a este espacio. Y bueno, los invito a suscribirse a mi canal y disfrutar de esta entrevista de nuevo para que se contenten y se contagien lo más que se pueda. Y mañana los espero para nuestra entrevista a María Mercedes Gómez a la 1 de la tarde, hora de Nueva York. Que tengan una feliz tarde. Chao, gracias, un abrazote.